Viven los genios en el antimundo, ese mundo paralelo a nuestro mundo gemelo y contrario de nuestro mundo, donde todos sus seres dimensionales son de color azul, el mismo color que tienen los genios de las lámparas mágicas. Los genios son demonios encerrados en otra dimensión, quizás esa dimensión es el antimundo, y también quizás cuando soñamos abrimos esa lámpara donde salen estos genios demonios. Empecemos por contar por qué sería el mundo de los genios de color azul, porque el antimundo es de color azul. Los sistemas sanguíneos de sangre azul están presentes en moluscos, arácnidos, cefalópodos y crustáceos entre otros, también dentro del orden vegetal en algunas algas, cianófilas. Curiosamente muchas de estas algas cianófilas eran cultivadas por culturas antiguas como los egipcios o los mayas. Si la sangre roja humana es afín al hierro, con respecto a la respiración celular. La sangre azul lo es al cobre. En la alquímica unión del oro y la plata, el puente iónico, hidrogénico, es el mercurio. La ignición o chispa que enciende la unión es el mercurio. El mismo mercurio puede anudar y desanudar estas reacciones. En la llamada enfermedad de la sangre azul sulfohemoglobinemia, provocada por ingestión de químicos en exceso, como el sumatriptán para tratar la migraña o excesiva sensibilidad a la luz, la sangre deja de transportar oxígeno a través del hierro e intenta hacerlo a través del sulfuro, azufre, evidentemente un sistema sanguíneo de sangre roja acaba colapsado en esa situación que intenta imitar a un sistema de sangre azul sin cobre disponible. Esta rara condición de la sangre ocurre cuando los átomos de azufre son incorporados dentro de la molécula de hemoglobina. Cuando el ácido sulfhídrico, H2S o los iones de sulfuro, se combinan con los iones de hierro de la sangre, y la misma se torna incapaz de transportar oxígeno. Quema del sulfuro en una mina de azufre. Los anfibios, como los tritones, curiosas las coincidencias etimológicas entre tritón, tríada, tridente, y Poseidón este último con posesión, son capaces de respirar tanto en el agua como fuera de ella. Conservan una dualidad que pone en relación mundo superior, aire, e inframundo, agua. La raíz triptos, como el triptófano, tiene relación con el sueño. Interesante también la palabra trip, viaje, tripi, trance. La metáfora de la sangre azul puede tener pues ambas interpretaciones. Como indicio de iluminación, cueva de Brahma, o como posesión diabólica. Personalmente pienso que las prácticas de conducción o iluminación conlleva la unión de dos realidades, de las cuales tenemos acceso solo a una, o dicho de manera simple la unión de este mundo material, denotado por el color rojo, y otra esfera superior, donde el tiempo queda anulado en la conciencia, denotado por el color azul, que representa la espiritualidad. La mezcla del rojo y el azul en la cueva de Brahma. Por el camino, corremos el riesgo de sufrir un evento de posesión, tornar el rojo al azul. Incluso en la simbología tenemos estas ideas subyacentes, siendo el violeta la culminación de una buena praxis o color sagrado, el último vértice de la serpiente. En cualquier caso parece que lo que la iconografía nos está queriendo decir, es que el paso por el azul es inevitable. Con respecto a ser poseído por un demonio azul al fin, parece que hay un indicio aquí importante. La vitamina B12 o cianocobalamina, azul y cobalto, que está menos presente en los vegetales, necesaria para mantener el nivel de energía suficiente, por lo que los vegetarianos serían más propensos a padecer tales episodios, excepto si les da por ingerir masivamente algas cianófilas muy proteicas y ricas en vitamina B12, dado que esta vitamina, desconozco las razones exactas, es consumida o gastada por nuestro metabolismo especialmente en lo relativo a la unión cerebro-médula espinal. El viaje de Kundalini arriba y abajo precisa de abundante vitamina B12. Y esto es muy notable para el que haya ingerido cápsulas de vitamina B12 inductoras del apetito, pero que dan bastante sueño. ¿Qué son los genios? Los genios conforman un mundo aparte, diferente del de los humanos o los ángeles. Sin embargo, poseen algunas características en común con los humanos, como la habilidad para pensar y razonar. De la misma manera, también eligen entre el camino del bien o el camino del mal. Pero difieren de los humanos en otras características, siendo la principal su origen. Fueron llamados genios, yin, porque son invisibles a la vista humana. Él y sus huestes os ven, desde donde no les veis. Su origen. Allá nos ha informado de que los genios han sido creados del fuego, tal como dijo en el Corán. Y al genio lo creamos antes que al hombre de fuego. Dijo también. Y creó a los genios de fuego puro. Según Ibn Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan y otros el significado de Marajim Minnar es la extremidad de la llama y en una narración se describe como lo más puro del fuego. Al-Nawawi dijo en su comentario de Sahih Muslim, se refiere a la llama cuando se mezcla con la oscuridad del fuego.
En un hadith transmitido por Muslim, Aisha narró que el profeta dijo: los ángeles fueron creados de luz, los genios de una llama de fuego y Adán fue creado de lo que ya se os ha descrito por allá en el Corán. ¿Ve cuándo fueron creados? No existe ninguna duda de que los genios fueron creados antes que la humanidad, tal como allá dijo: hemos creado al hombre de arcilla, de barro maleable. Y al genio lo creamos antes que al hombre de fuego. 15, 26, 27. Este versículo claramente establece que los genios fueron creados antes que la humanidad. Algunos de los sabios más antiguos creían que habían sido creados 1000 años antes que la humanidad, pero esta declaración no tiene ningún sustento en el Corán o la Suná. C. La descripción de los genios. No sabemos sobre la naturaleza de sus cuerpos, sus apariencias y sentidos, sino cuánto nos ha informado allá. Dijo en el Corán: por cierto que hemos creado muchos genios y hombres que irán al infierno por sus obras. Estos tienen corazones pero no pueden comprender, ojos pero no pueden ver y oídos pero no pueden oír. Son como los ganados que no razonan, o peor aún. Allá ha dejado claro que los genios tienen corazón, ojos y orejas. Y que Shaitán, Satanás, tiene voz. Dijo: ahuyenta con tu voz a todos los que puedas. También queda establecido en distintos hadith, dichos del profeta, que Satanás tiene una lengua. Por su parte, los genios comen, beben, ríen, etc. y las evidencias serán presentadas más adelante en este libro. D. Los distintos nombres atribuidos a los genios, yin, en el idioma árabe. Ibn Abdul Barr dijo: los genios, según los sabios del idioma, son de diferentes clases. Si desean referirse al genio exclusivamente, dirán Jinni. Si se refieren a los genios que conviven con los seres humanos dicen Amir, cuyo plural es Amar. Si se refieren a los que se aparecen a los niños dicen Arwa. Si se refieren a los que afectan en forma dañina y susurran a los humanos adultos los llaman Shaitan para el singular y Shayatin para el plural. Si son de los que causan daños más grandes se llaman Marid. Si son de los que causan daños aún mayores, se llaman Afrit, su plural es Afarit. ¿Fue acaso Iblis el origen del mundo de los genios o solamente fue uno de ellos? No poseemos ningún texto claro y evidente que mencione si Iblis fue el primer genio, o solo era uno más de ellos, aunque se pueda deducir la segunda opción a partir del siguiente versículo. Excepto Iblis, que era uno de los genios. Ibn Taymiyyah era de la opinión de que Iblis fue el primer genio creado, del mismo modo que Adán es el primer hombre creado. Ve la horrible apariencia de Iblis. Iblis tiene una apariencia muy desagradable. Este concepto es aceptado por el intelecto, y por eso es que Alá, al describir los horribles frutos del árbol de Zakum en el infierno, los comparó con cabezas de demonios. Dijo Alá: ¿no es esta la mejor morada, o el árbol de Zakum? En verdad, lo pusimos como prueba para los inicuos. Es un árbol que sale del fondo del fuego. Sus frutos son como cabezas de demonios. Los cristianos de la Edad Media ilustraban al demonio como un hombre negro con barba puntiaguda, de cejas levantadas, una boca que emite llamas, cuernos, pezuñas y cola. Iblis tiene 2 cuernos. Este video es una reflexión de por qué los Illuminati están interesados en las ciencias ocultas. Intentaré ponerme en la piel de esas pocas familias que tienen todo el dinero del mundo. Si yo fuera tan inmensamente rico, que es lo único que con dinero no se puede comprar, la inmortalidad, cuando tienes tanto poder y dinero y aún eres joven, quizás no sea lo más importante, pero cuando pasas de los 50 esa se convierte en la principal obsesión, vivir por lo menos más tiempo. Y no estoy muy desencaminado, porque donde más dinero regala esta gente es en ciencia, ellos dicen para ayudar a la humanidad, pero si fuera así hay maneras más directas de ayudar, ¿no creéis? En una ocasión escuché una teoría muy loca. Esta teoría es así: estas personas tendrían a su disposición una tecnología secreta que consiste en extraer toda su memoria mediante un chip. Este chip se extraería una vez muertos y se implantaría a un clon que tendrían en ciudades bajo tierra. Esta teoría parece un disparate, pero imaginar que fuera real, tiene un problema. Esta teoría: el alma de un ser humano no se puede extraer de tu memoria, y tampoco clonándote. Así que si fuera real tendrían a un ser humano como ellos, con su memoria, pero no serían ellos. Así que continúan buscando esa inmortalidad, y para ellos recurren a las ciencias ocultas, también buscan dimensiones alternativas donde se pueda vivir.
Y esta es la razón por lo que gastan cantidades de dinero imposibles de pensar para nosotros, cosas como el acelerador de partículas llamado CERN y cosas por el estilo. Uno de los mitos más extendidos en el mundo es que Walt Disney fue una de estas personas, obsesionadas por prolongar ad infinitum la vida del cuerpo, ya que antes de fallecer manifestó su deseo porque hubieran practicado con él un proceso de criopreservación. Lo cierto es que la familia decidió que ese era un capricho tan infantil como sus dibujos animados y que lo que procedía era la cremación. Así lo explica Peter Stephan Jung en una biografía novelada que narra los últimos meses de la vida del dibujante. El miedo a la muerte y el interés por la ciencia también empujaron a Dalí a creer en la inmortalidad. Como su admirado Walt Disney, el pintor aspiraba a conseguirlo manteniendo congelado su cadáver. Soy un vidente periférico. Puedo ver el futuro, pero solo los bordes. El auditorio rompe a reír al tiempo que el cómico Steven Urich cruza el escenario, se detiene, mira hacia arriba y secamente despacha otro comentario al aire. Pretendo vivir eternamente, dice por ahora, un éxito. De nuevo, risas. La mayoría de la gente se mofa con cierto cinismo de aquellos que creen en la idea de vivir eternamente. Pero un grupo cada vez más grande de intelectuales, llamados a sí mismos inmortalistas, no se toman el tema de la inmortalidad a risa. Para ellos, la posibilidad de vivir eternamente, sin apoyarse en creencias o intervenciones sobrenaturales, es tan real como la vida misma. Esto nos lleva a la pregunta: ¿por qué la inmortalidad física? Si preguntas a un inmortalista probablemente escuches algo como esto: la naturaleza no tiene que ser el árbitro final entre la vida y la muerte. Esta es la respuesta corta. La larga tiene más matices. Historia del inmortalismo. En Egipto extraían el cerebro y las vísceras de los reyes muertos y embalsamaban los cuerpos para enterrarlos bajo las pirámides, siempre en una búsqueda de la inmortalidad. La esperanza de la vida eterna no es nada nuevo. La genealogía actual de los inmortalistas llega hasta los primeros días de la crionización, la práctica de congelar a los muertos esperando poder ser reanimados en un futuro. El movimiento de la crionización nace prácticamente por completo del trabajo de un solo hombre, Robert Ettinger, autor en 1962 de la prospección de la inmortalidad y conocido como el padre de la crionización. Ya en los 60 Ettinger promovía la idea de la inmortalidad física, a través de su libro y de apariciones en tertulias televisivas. Las organizaciones aparecieron rápidamente, recuerda Ettinger. Este incluso comenzó la suya propia, el Instituto de la Crionización, en 1967. Casi 4 décadas después, en el comienzo del siglo XXI, el movimiento inmortalista continúa creciendo. Son cientos los que han contratado una crionización y docenas están congelados a temperatura de cero absoluto en el Instituto de la Crionización y en una nueva instalación llamada Alcor. Embriagados por las recientes promesas de los milagros de la nanotecnología y biotecnología, los inmortalistas conectan hoy fácilmente los puntos entre teoría y práctica. Ven también una promesa en los actuales esfuerzos para alargar la vida. Nunca antes tanta gente ha vivido tanto tiempo, dice Richard J. Odes, director del Instituto Nacional del Envejecimiento. La expectativa de vida se ha doblado en el último siglo, y hay hoy día 35 millones de americanos de más de 65 años. Parando la sangría. En medio de todo este optimismo sobre el potencial de la tecnología, la pregunta es: ¿por qué la inmortalidad física? Piensa por un minuto en tus recuerdos de antes de nacer. Algo difuso, ¿no es cierto? La oscuridad perpetua, la nada y el olvido son buenas formas de describir el vacío prenatal. Bien, esto es exactamente lo que los inmortalistas esperan tras la muerte. Frente a esto, la inmortalidad física es una alternativa bastante atractiva. La inmortalidad física no solo beneficia al individuo. Cada uno de nosotros lleva un complejo universo de conocimiento, experiencias vitales y relaciones humanas, dice el investigador en nanotecnología y escritor Roberta Freitas. Casi todo este rico tesoro de información se pierde para la humanidad con nuestra muerte. Freitas identifica de forma arbitraria en una ecuación la cantidad de conocimiento que acumulamos con la que cabe en un libro. Considerando que cada año mueren unos 52 millones de personas y en la biblioteca del Congreso americano hay más de 18 millones de ejemplares, tenemos una verdadera crisis de pérdida de conocimiento. Cada año permitimos la destrucción de un conocimiento equivalente a 3 bibliotecas del Congreso. ¿Convencido? Si esto no es suficiente para que ya corras a por las multivitaminas, considera esto: sin la inmortalidad física, tendremos problemas a corto plazo.
La preocupación por el modo en que salimos de este mundo se está quedando pequeña al lado de la creciente certeza de que no hay nada después, nos sugiere David Nicholas, autor del artículo Inmortalidad. La última frontera de la libertad, pequeña y conocida pieza libertaria. Sin la posibilidad de continuidad se trunca la perspectiva y el pensamiento a corto plazo domina en un mundo de invernadero. Razón sobre fe. A pesar de los argumentos, puede que nunca demos una respuesta completamente satisfactoria a la pregunta ¿por qué la inmortalidad física? Es del mismo modo imposible probar la conclusión de que la muerte equivale al olvido. Persisten sin embargo los inmortalistas, atacando a menudo la fe en una vida sobrenatural después de la muerte al tiempo que promueven los valores de la inmortalidad física. Negada la posibilidad de supervivencia a través de la agencia sobrenatural secular, el hombre occidental ha sido dañado psíquicamente, dice Nicholas. La prolongación de la vida parece sin sentido y absurda, y el miedo a la muerte y la nada reposa justo bajo la superficie de la conciencia diaria. Los sueños ancestrales de inmortalidad pueden no haber estado equivocados, pero dependían más de la fe que de hechos, continúa Nicholas. El progreso científico comienza ahora a permitir que la inmortalidad personal se traiga al menos dentro de las fronteras de la especulación práctica. Algunos, y de forma notable el máximo asesor de George W. Bush en materia bioética, Leon Kass, intentan prevenir las manifestaciones de esta especulación. Kass resulta el perfecto antagonista para la saga de inmortalistas. Como escritor y orador excepcional, consigue retorcidas acrobacias filosóficas cantando las alabanzas de una muerte con justificación moral. En su libro Vida, Libertad y la defensa de la dignidad, Kass no deja dudas sobre sus convicciones, escribiendo tras un tiempo, no importa lo sanos que estemos, no importa el respeto y posición social que ostentemos, casi todos nosotros dejamos de mirar el mundo con ojos nuevos. Pocas cosas nos sorprenden, nada nos conmueve y la justa indignación ante la injusticia muere. Kass no es el primero que sugiere esto. En el fondo, la vida eterna parece completamente antinatural, y la muerte deseable. Los inmortalistas llaman a este tipo de razonamiento pensamiento mortalista. Alan Arrington, autor de ciencia ficción, dijo una vez que morimos antes de morir y nos suicidamos a plazos. Pero mirar a la religión no es la respuesta. Solo podemos tramar nuestra libertad desde la muerte, no rezando por ella, dice Arrington. Y la inmortalidad no tiene que ser suave. Habiendo inventado a los dioses podemos convertirnos en ellos, sugiere Arrington. Tal vez se les puede objetar a los inmortalistas que están demasiado pronto en un mundo que abraza a la muerte como una bienvenida liberación. Pero adelantarse es un problema al que las mentes avanzadas han tenido que enfrentarse históricamente. ¿Mirará la humanidad atrás dentro de 100 años para llamar a los inmortalistas visionarios o cómicos? Nos veremos en el 2103 para saberlo. La inmortalidad es un sueño tan antiguo como la misma humanidad. Muchas religiones lo han ofrecido de una u otra manera. Síguenos y serás inmortal. Tu alma migrará a otro cuerpo o más sencillamente resucitarás una vez muerto, como postula la religión católica. Pero nadie había explicado cómo, más allá de la creencia y la fe. Ahora Hitchcock se lanza a ello. Ha establecido un proyecto llamado la Iniciativa 2045. En su página explica cuáles son los pasos y lo que podemos esperar. Más pintoresco aún es pedir la solidaridad del resto de billonarios del mundo. Billonarios del mundo, unidos. Los pasos son los siguientes. Avatar A, en el que una copia remota de un cuerpo humano es controlada por el cerebro vía Wi-Fi. Avatar B. Se trata de un avatar en el que se trasplantará el cerebro humano al final de su vida. Avatar C. Un avatar con un cerebro artificial al que se trasplantará la personalidad humana al final de su vida. Avatar D. Un holograma. Claro que surgen algunas pequeñas dudas además de la falta completa de encaje con el estado actual de la ciencia. En el caso de la religión católica, la resurrección es en cuerpo y alma. Digamos que estamos muy pegados al cuerpo, somos nuestro cuerpo y la simple resurrección del alma era poco sugerente. De modo que debía ser completa. La religión no explicó con qué cuerpo resucitaríamos. ¿El inmediato anterior a la muerte? ¿El de una persona de 20 años? Hitchcock tampoco se preocupa mucho de los detalles. ¿Queremos que nuestra mente viva en un avatar sin cuerpo? ¿O que este sea un robot? ¿Un holograma? Detalles al parecer sin importancia, aunque a mí me preocuparían mucho. No menos sorprendente es la forma de financiar la iniciativa. Dirigirse a los billonarios del mundo. Esto resulta doblemente cómico por un sencillo hecho. Hitchcock tiene 31 años y el resto de los billonarios tiene una media de 60.
Es decir, ninguno llegaría a tiempo, pero sí el propio Hitchcock. Y hablando de hechos sorprendentes, ¿cómo puede Hitchcock ser billonario con 31 años? Recordemos que el muro del Berlín cayó hace 23 años, cuando él tenía 8. La carta a los billonarios no tiene desperdicio. Dice Hitchcock. Enternecedor. Toda la vida trabajando para poder ser billonario y al final te mueres. Es profundamente injusto. Lástima que yo no sea billonario para acudir a su llamada. Pero me temo que Hitchcock morirá sin alcanzar la inmortalidad. En uno de mis últimos vídeos relato cómo Saint-Rémy de Provence al sur de Francia se suelen abrir portales dimensionales. Desconozco la razón por lo que estos portales del tiempo se abren en esta zona de Francia. Pero en el último año de vida de Van Gogh dibujó estos portales del tiempo en su cuadro La noche estrellada. Esto me lleva a una gran pregunta: ¿era Michel de Nostredame un viajero del tiempo? ¿Conocía Nostradamus de estos portales del tiempo? Todo esto viene por una razón. Michel de Nostredame nació Saint-Rémy de Provence. Casualmente aquí donde aparecen estos portales. Hasta los 15 años vivió aquí, y a lo largo de su vida siempre estuvo cerca de esta zona como en Arles, Francia. ¿Conocía Nostradamus cómo usar estos portales del tiempo? ¿Viajó en ellos? Esta podría ser la razón por la que Michel de Nostredame podía ver el futuro, solo que él contaba las cosas desde el punto de vista de una persona del año 1535. Van Gogh dibujó en su noche estrellada en Saint-Rémy de Provence unas extrañas espirales parecidas a las que se vieron en el año 2009 en Noruega. Van Gogh dibujó su noche estrellada en el año 1890, el mismo año en la que murió de forma misteriosa de un tiro. Quizás alguien se molestó por lo que contaba Van Gogh en su cuadro. ¿Era un secreto que nadie tenía que conocer? Las 5 profecías más sorprendentes y aterradoras de Nostradamus, y, hace más de 400 años el célebre clarividente predijo no solo la ascensión de Napoleón y Hitler al poder, sino también que la caída de las bombas atómicas, el asesinato de los Kennedy y el atentado a las Torres Gemelas. Michel de Nostradamus, el clarividente más famoso de la historia, nació en 1503 en el seno de una rica familia judía convertida al cristianismo, en el sur de Francia. Desde pequeño demostró un gran don para la lectura, los idiomas y el conocimiento de los astros. Pero no fue sino en la etapa adulta de su vida, después de recibirse de médico y casarse por segunda vez, había perdido a su primera esposa y a sus hijos por una epidemia de peste, que comenzó a manifestar el extraordinario don de la clarividencia, lo que le permitió predecir numerosos hechos futuros. Se cuenta, por ejemplo, que cuando viajaba junto a otros viajeros por Génova, se encontró con un joven monje franciscano llamado Felice Peretti. Nostradamus, al verlo, se arrodilló ante él, en medio del estupor de sus acompañantes. «No hago otra cosa que rendir el debido respeto a su santidad», dijo Nostradamus a modo de explicación, aunque nadie lo entendió. Nadie se imaginaba que, muchos años después, ese mismo monje franciscano se convertiría en papa bajo el nombre de Sixto V. Ya en la etapa final de su vida, Nostradamus predijo también la muerte del rey Enrique II, a causa de las heridas recibidas en un torneo, lo que causó una profunda impresión en la época. Todo ello le granjeó la amistad y admiración de reyes y potentados hasta el día de su muerte, a los 62 años. A manera de fabuloso pero terrorífico testamento para la humanidad, Nostradamus dejó escritas en un estilo oscuro y hermético sus famosas profecías o profeties, las que dividió en 10 tomos o centurias, cada una de ellas formada a la vez por 100 predicciones de 4 versos. Según explicó el propio adivino en la primera centuria, su técnica adivinatoria consistía en sentarse delante de un trípode frente al cual había un recipiente de cristal con agua. El sabio permanecía allí hasta que, en forma de llama luminosa, le llegaba la inspiración profética. Sus profecías hoy gozan de inmensa popularidad y se siguen analizando y estudiando con obsesión y entusiasmo. Entre sus más increíbles vaticinios, que tuvieron el valor de irse cumpliendo indefectiblemente a medida que pasaban los siglos, se encuentran los siguientes. 1. La independencia de los Estados Unidos de América. En la centuria cuarteta 96, Nostradamus escribe que la hermana de las Islas Británicas, 15 años antes que su hermano nacerá, por su promesa demuestra ser cierta, sucederá al reino de la balanza. La hermana de las Islas Británicas de estos versos correspondería a los Estados Unidos de América, colonia inglesa que se convirtió en república independiente en 1776, 15 años antes que Francia, país que los ayudó en la causa independentista, declarara una nueva república en 1791.
El último verso aludiría a que Estados Unidos sucedió a Gran Bretaña en el reino del poder mundial, cosa que ocurrió en el pasado siglo. 2. Nacimiento y ascenso al poder de Napoleón Bonaparte. En la Centuria 1, Cuarteto LX, Nostradamus escribe que un emperador nacerá cerca de Italia, que costará un alto precio al imperio, dirán, los que con él se juntan, que es más carnicero que príncipe. Los estudiosos afirman que estos versos predijeron, 2 siglos antes, el nacimiento de Napoleón Bonaparte, natural de la isla de Córcega, un territorio insular de soberanía francesa ubicado frente a Italia. Con respecto al alto precio, este correspondería al vaciamiento de las arcas fiscales francesas hecho por Napoleón para financiar las campañas militares que lo convirtieron en amo indiscutible de Europa. El epíteto de carnicero, finalmente, se relacionaría con la gran cantidad de muertos y heridos que dejaron las cruentas batallas entabladas entre sus fuerzas y sus adversarios en numerosos lugares de Europa. 3. Nacimiento y ascenso al poder de Adolf Hitler. En la cuarteta XXXV de la 3 centuria, Nostradamus asegura que de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el reino de Oriente más crecerá. Estos versos, según algunos, no podrían ser más certeros y se referirían claramente a Adolf Hitler. El controvertido líder nazi no solo nació en Austria, en el seno de una familia pobre, sino que gracias a su privilegiada oratoria logró ganarse el favor de sus correligionarios y las clases populares para ser elegido canciller de Alemania, escenario que solo fue la antesala del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Nostradamus, haciendo gala de una clarividencia notable, en la cuarteta XXV de la 2 centuria, llega a hablar de Ister, un nombre demasiado parecido al apellido del Führer germano. Bestias feroces de hambre ríos tragar, la mayor parte del campo contra Ister estará, en jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germano observará. Estos versos, aparte de precisar el apellido del líder alemán, aludirían a la gran coalición de países que se opusieron a las tropas del Tercer Reich en los campos de batalla de África y Europa. 4. La Guerra Civil Española. En la Centuria 9, cuarteta 41, se afirma que de Castillo Franco saldrá la asamblea, el embajador no grato será Fisma. Los de Riviere estarán en la pelea, y en el gran abismo negarán la entrada. Castillo, según los entendidos, se referiría a Castilla, la antigua región española, cuna del idioma y poder español. Franco corresponde al apellido del generalísimo de las fuerzas nacionalistas que, después del triunfo en la guerra civil, se convirtió en dictador de España durante varias décadas. Y cuando Nostradamus escribe los de Riviere, podría bien referirse al bando de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Nacional y uno de los líderes políticos del bando rebelde. Y, en el último verso, el gran abismo sería la Segunda Guerra Mundial, la misma guerra a la que Francisco Franco se negó a entrar. 5. El lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En la cuarteta sexto de la 2 centuria, Nostradamus escribió que, cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades, habrá 2 azotes como nunca vio nada igual, hambre, dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. En el primer y segundo verso, el vidente francés se habría referido a las 2 destructivas bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, mientras que los 2 versos finales aludirían a la gran cantidad de daños, muertos, heridos, damnificados y lamentos que produjo el atroz ataque nuclear. El famoso y temido adivino Nostradamus pronosticó que para 2015 los muertos se levantarán de sus tumbas, lo que alarma al mundo. El boticario francés Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus, hizo en el siglo XVI una serie de profecías que publicó en un libro mundialmente famoso. Según varios medios, Nostradamus escribió que en la edad del milenio, cuando no haya más espacio en el infierno, los muertos saldrán de sus tumbas, advirtió además que el cielo se abrirá y los campos serán quemados por el calor, enfatizó anunciando una tormenta solar. La economía mundial se derrumbará. Los ricos morirán muchas veces, sentenció. Y aunque Van Gogh en sus pinturas retrataba con frecuencia lugares reales con tremenda exactitud, los historiadores de arte no encuentran qué estrellas y planetas están siendo representados en esta noche repleta de luces brillantes. Y para descifrar qué espiral, cometa o resto de supernova están ocultas en el óleo, un grupo de cazadores de tesoros en Internet, han creado este maravilloso collage. Es fácil distinguir la galaxia Remolino, una de las galaxias espirales más conocidas y brillantes del firmamento, visible con unos simples prismáticos.
Si observas atentamente también podrás encontrar en este precioso cielo estrellado a la supernova 1987A, nebulosas como la nebulosa Esquimal, la del Cangrejo, la de la Hormiga o la del Casco de Thor. Y podrás admirar galaxias como la Car de Ugel, estrellas luminosas de una bóveda celeste que surgió de la imaginación de un genio. En 1865 el matemático y escritor británico Charles Ludwig G. Dodson se bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publica la primera edición de su libro. En 1871 una segunda parte de su obra es también publicada. Tiempo después adaptaciones cinematográficas combinaron elementos de ambos libros unificándolos para sus películas. 146 años después, sus obras y personajes llenos de alusiones y metáforas, conocidas popularmente como Alicia en el País de las Maravillas, siguen siendo un referente de la literatura fantástica de la época. Más allá del cuento y la fantasía, Lewis Carroll dejaba entrever en sus obras su conocimiento por medio de las matemáticas, de la existencia de los portales dimensionales, representados por la madriguera en su primera obra, y el espejo en la segunda. Hoy veremos qué son y cómo funcionan dichos portales que solo tienen de fantástico su idea de que son fantásticos. Para comprender correctamente este concepto hay que diferenciar primero entre dimensiones físicas y dimensiones espaciales temporales. Las dimensiones físicas están explicadas en el artículo explicando las dimensiones, donde también dejo ver entre líneas la existencia de las dimensiones espacio-temporales. Dentro mismo de la realidad subjetiva, se encuentra coexistiendo una cantidad indefinida de realidades paralelas, tan físicas como esta en la que nos encontramos usted y yo, pero a la vez tan imperceptibles para nuestros sentidos como las ondas de radio o las señales de microondas de los teléfonos celulares. Estas realidades paralelas son las dimensiones espacio-temporales. Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo espacio pero en distinto tiempo, es una dimensión temporal. Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo tiempo pero en diferente espacio es una dimensión espacial. Ejemplo de la primera son los viajes en el tiempo, la videncia, la precognición, las corazonadas, las profecías, el déjà vu. Ejemplo de la segunda son los universos paralelos, el multiuniverso, la mediumnidad, los viajes astrales, las posesiones, los mitos de duendes, hadas, gnomos etc., demonios, ángeles, genios y afines. Dentro de cada una de estas dos clases de dimensiones espacio-temporales, hay otras subdimensiones que no explicaré ahora, pues esto es suficiente para la comprensión del artículo. Desde tiempos inmemoriales se conocen lugares específicos como Stonehenge y formas de abrir portales por donde comunicarse y hasta poder acceder a estas dimensiones. Chamanes, brujos y sacerdotes se reservaron el secreto de sus llaves durante milenios.